Santa Fe Clan, el barrio que lo convirtió en leyenda. Antes de los escenarios llenos, antes de millones de reproducciones, antes de que su nombre sonara en todo México, había un joven caminando por las calles de Guanajuato con una idea que no podía sacarse de la cabeza: hacer música. No venía de una historia perfecta, no venía de una vida fácil, venía del barrio, de las calles, de ese lugar donde muchas veces se aprende primero a resistir antes que a soñar. Su voz no sonaba como la de todos, su estilo no encajaba en una sola categoría. A veces era rap, a veces era cumbia, a veces era regional mexicano, a veces era calle, dolor, fiesta, nostalgia y sentimiento, todo junto en una misma canción. Y mientras muchos dudaban, mientras otros no entendían su estilo, mientras parecía imposible llegar lejos desde donde él venía, Ángel Quesada empezó a construir algo más grande que una carrera musical. Empezó a construir una identidad, una bandera, un nombre que con el tiempo dejaría de representar solamente a una persona, para representar a todo un barrio. Ese joven, que un día comenzó grabando desde abajo, terminó convirtiéndose en Santa Fe Clan. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que regresar al inicio. Hay que regresar a Guanajuato. Hay que regresar al barrio. Ángel Yair Quesada Jasso nació en Guanajuato, México, el 29 de noviembre de 1999. Desde muy joven, encontró en la música una forma de decir lo que muchas veces no podía expresar de otra manera. Lo que se guarda, lo que duele, lo que se vive en silencio, lo que se aprende en la calle. Su nombre artístico no salió de una oficina, ni de una estrategia de publicidad, ni de alguien intentando fabricar una imagen. Santa Fe era el nombre de la colonia donde creció. Y Clan representaba esa unión, esa familia, esa identidad que se forma cuando vienes de un lugar donde la lealtad vale más que muchas palabras. Para muchos artistas, el barrio es una parte del pasado, algo que mencionan al principio y después dejan atrás. Pero para Santa Fe Clan, el barrio se volvió el centro de todo. No trató de esconder de dónde venía. Al contrario, lo convirtió en su sello, lo convirtió en su nombre, lo convirtió en su historia. Sus canciones cargan esa esencia: la calle, la familia, la pobreza, los amigos, los errores, la fiesta, la tristeza, la lealtad y las ganas de salir adelante aunque el camino no esté fácil. Y quizá por eso tanta gente conectó con él, porque no sonaba falso, no sonaba fabricado, no parecía un personaje creado para vender, sonaba como alguien. Como muchos artistas que empiezan desde abajo, Santa Fe Clan no comenzó con un estudio enorme, no comenzó con lujos, no comenzó con todos los recursos. Comenzó con lo que tenía, con ganas, con hambre, con disciplina y con una visión que todavía muchos no podían ver. Mientras otros esperaban la oportunidad perfecta, él empezó a construir la suya, canción por canción, letra por letra, grabación por grabación. Desde adolescente se metió de lleno en la música. Su camino se fue formando entre el rap mexicano, los sonidos del barrio y una necesidad muy clara: contar historias reales. Ahí empezó a nacer ese sonido que después lo haría diferente, porque Santa Fe Clan no se quedó encerrado en una sola fórmula. No era solamente rap, no era solamente regional, no era solamente cumbia. Era una mezcla de todo lo que escuchó, todo lo que vio y todo lo que traía adentro. Y aunque en ese momento todavía no era una estrella, ya había algo en él que lo separaba del mundo. Su música parecía venir más de la calle que de la industria, más del corazón que de una estrategia, más de la vida real que de una imagen perfecta. Y eso, aunque al principio no todos lo entendieran, terminó siendo una de sus mayores fortalezas.
porque en una industria donde muchos intentan parecer perfectos, Santa Fe Clan empezó a destacar por sonar auténtico, por sonar crudo, por sonar como alguien que no estaba actuando. Uno de los puntos más importantes en la carrera de Santa Fe Clan es que nunca se quedó quieto musicalmente. Mientras algunos artistas se aferran a un solo estilo para no arriesgarse, él empezó a moverse entre varios mundos: rap, hip hop, cumbia, regional mexicano, sonidos urbanos, acordeón, barrio, México. Todo eso empezó a formar una identidad propia. Esa mezcla lo hizo conectar con públicos muy distintos. El que venía del rap lo escuchaba por sus letras directas. El que venía del barrio lo escuchaba porque se sentía representado. El que venía de la cumbia conectaba con el ritmo. Y el que venía del regional mexicano encontraba algo familiar en esos sonidos que él empezó a incorporar. Santa Fe Clan entendió algo importante. La música no tiene que sonar perfecta para sentirse verdadera. A veces lo que más pega no es la voz más fina, ni el estudio más caro, ni la producción más limpia. A veces lo que más pega es que alguien diga algo que tú también has sentido. Y eso fue lo que empezó a pasar con él. Sus canciones no solamente se escuchaban, se dedicaban, se gritaban, se ponían en fiestas, en carros, en rodadas, en barrios, en estados de WhatsApp, en momentos de tristeza y también en momentos de orgullo, porque su música tenía algo que muchas personas buscan, pero no siempre encuentran. Tenía identidad. Y cuando un artista tiene identidad, no necesita parecerse a nadie. Con el tiempo, Santa Fe Clan dejó de ser una promesa local y empezó a convertirse en una de las voces más reconocibles del rap mexicano. Su crecimiento no se sintió como el de alguien que apareció de la nada. Se sintió como el de alguien que fue ganando terreno poco a poco, canción por canción, video por video, escenario por escenario. El público empezó a verlo no solo como un rapero, sino como un representante de una generación que creció entre carencias, sueños grandes y ganas de salir adelante sin olvidar sus raíces. Y mientras su nombre crecía, también crecía su responsabilidad. Porque cuando un artista sale del barrio y llega lejos, ya no solo carga su propia historia, también carga la ilusión de muchos que se ven reflejados en él. Para miles de personas, Santa Fe Clan no era simplemente alguien famoso. Era alguien que demostraba que sí se podía, que se podía venir desde abajo, que se podía cargar con errores, con heridas, con pasado, con problemas y aún así avanzar. Ese fue uno de sus mayores logros, crecer sin borrar el lugar de donde venía. Porque hay artistas que cuando llegan lejos cambian su forma de hablar, su imagen, su manera de moverse y hasta su historia. Pero Santa Fe Clan hizo lo contrario. Mientras más crecía, más fuerte se sentía su raíz. Y eso hizo que la gente lo viera diferente. No como alguien lejano, sino como alguien que podía estar en un escenario enorme y aún así seguir sonando como el barrio. Hay canciones que no solo se vuelven populares, se vuelven parte de la gente. Y en la carrera de Santa Fe Clan, varios momentos hicieron que su música empezara a sentirse como un grito de identidad. Uno de esos temas fue Por mi México, una canción que conectó con el orgullo, con la calle, con el barrio y con ese sentimiento de pertenecer a un lugar, aunque la vida no siempre haya sido fácil ahí. Ese tipo de canciones no pegan solamente por el ritmo, pegan porque la gente siente que hablan por ellos. Porque cuando alguien viene desde abajo y canta por su país, por su barrio, y por los que muchas veces no tienen voz, la música deja de ser solamente entretenimiento. Se vuelve identidad, se vuelve recuerdo, se vuelve bandera. Muchos podrían escuchar una canción y decir: eso también lo viví yo, eso también me dolió a mí, eso también viene de donde yo vengo. Y cuando un artista logra eso, deja de ser solamente un cantante, se convierte en parte de la vida de la gente. Pero el camino de Santa Fe Clan no se quedó en Guanajuato. Su música empezó a cruzar estados, fronteras y escenarios cada vez más grandes. Lo que un día nació en un barrio, con el tiempo llegó a festivales, colaboraciones y públicos que quizá al principio parecían imposibles. Uno de los momentos más importantes fue verlo llevar su estilo mexicano a escenarios internacionales. Y ahí pasó algo importante. No llegó cambiando su esencia nada.
experiencia intensiva que vive. Porque no era solo una mamá buscando bajar. Era alguien llevando su rata locando todo cuanto parecía inimaginable de ello. Ella misma, la culpa, era y el problema. Y encontraban en la misma cura. Ella era una fantasía. Y creyendo que esto ayuda. La música no parece casi tan tiempo y educación. La puede quedar a tiempo y educación. Pero la fama también tiene otro lado. Cuando un artista crece, todos opinan, todos miran, todos juzgan. Lo que antes era vida privada, ahora se vuelve conversación pública. Lo que antes eran errores personales, ahora se vuelve noticia. Y lo que antes se vivía en silencio, ahora se vive frente a millones. Santa Fe Clan no solo ha cargado con el peso de la música, también ha cargado con el peso de convertirse en una figura pública. Y ahí es donde su historia se vuelve más humana. Porque detrás del artista, detrás de los escenarios, detrás de las canciones y detrás de la imagen fuerte, sigue estando Ángel. Un joven que salió del barrio, que logró lo que muchos sueñan, pero que también tuvo que aprender a vivir con la presión de estar siempre bajo la mirada de todos. La fama puede darte aplausos, pero también puede quitarte tranquilidad. Puede darte dinero, pero también puede exigirte una versión de ti que a veces pesa demasiado. Puede hacerte sentir acompañado frente a miles de personas, y solo cuando se apagan las luces. Y aún así, Santa Fe Clan ha seguido haciendo lo que lo puso ahí desde el principio: contar su vida a través de la música. Tal vez esa es una de las razones por las que sigue conectando. Porque incluso con fama, escenarios grandes y reconocimiento, su música conserva algo que la gente identifica rápido: la esencia. Esa forma de cantar como si estuviera hablando con alguien del barrio. Esa manera de mezclar dolor con fiesta, orgullo con nostalgia, calle con sentimiento. Santa Fe Clan no representa una historia perfecta. Representa una historia real. Y las historias reales no siempre son limpias. No siempre son fáciles. No siempre son cómodas. Pero son las que más se sienten. Porque hablan de caídas, de errores, de familia, de lucha, de crecer con poco, de querer salir adelante, de no olvidar a los que estuvieron desde el principio. Y de entender que, a veces, el lugar de donde vienes no es algo que debas esconder. A veces es justamente lo que te hace fuerte. Por eso Santa Fe Clan no es solamente un nombre artístico. Es una historia. Es una marca de origen. Es una forma de decir: vengo de aquí. Esto soy. No pienso negarlo. La historia de Santa Fe Clan no es solamente la historia de un rapero mexicano. Es la historia de un joven que convirtió su barrio en nombre, su dolor en canciones y su origen en bandera. No nació siendo una estrella. No empezó con todo resuelto. No esperó a que alguien le diera permiso. Tomó lo que tenía, lo mezcló con lo que vivió y construyó un sonido que hoy representa miles. Santa Fe Clan es la prueba de que a veces el talento no nace en los lugares más cómodos. A veces nace en calles difíciles, en cuartos pequeños, en barrios pensados, en personas que tienen más hambre que recursos. Y quizá por eso su música conecta tanto, porque no intenta parecer perfecta, intenta sonar